Los inviernos medievales no eran ninguna broma. No había calefacción central ni mantas acogedoras de la tienda. Solo días y noches fríos y oscuros. La gente tenía que ser creativa para mantenerse caliente usando lo que tenían a su alrededor. Algunos métodos suenan extraños ahora, pero en ese entonces eran de vida o muerte, y así es como la gente luchaba contra el frío. Cuando el frío golpeaba fuerte, mucha gente dependía de una herramienta sorprendentemente simple: 2 ollas de barro. Los inviernos eran implacables, largas noches de un frío cortante y sin calefacción moderna ni mantas acogedoras. En lugar de preocuparse por las facturas, el verdadero miedo era congelarse mientras dormías. Para los campesinos, el calor no era comodidad, era supervivencia. Y esas 2 ollas se volvieron vitales, ofreciendo una pequeña pero crucial fuente de calor en los días más fríos. Durante meses, las estufas de barro eran esenciales para los pobres, baratas, reutilizables y más seguras que las llamas abiertas. Usaban 2 ollas de terracota, una olla más pequeña colocada boca abajo sobre brasas dentro de una más grande. La configuración atrapaba e irradiaba lentamente el calor, funcionando como un calentador de ambiente primitivo sin ladrillos, mortero ni chimenea. Esto no era una conjetura. Funcionaba con principios físicos reales. La arcilla absorbe el calor lentamente y lo libera con el tiempo. Una vez calentadas, las ollas irradiaban calor al aire. Algunas familias agregaban arena, grava, sal o piedras entre las ollas para retener el calor por más tiempo. Los registros de los años más fríos del siglo XIV, durante la pequeña edad de hielo, muestran un uso generalizado de estos calentadores en áreas rurales donde las chimeneas eran raras o estaban mal construidas. La leña era cara y las leyes restringían quién podía recolectarla. Los nobles tenían chimeneas y sirvientes. Los campesinos usaban ceniza de arcilla y cualquier resto combustible legal. 2 ollas costaban mucho menos que un paquete de leña que podía costar monedas de plata en invierno. A veces estos calentadores eran lo único que evitaba que las familias se congelaran. La gente improvisaba añadiendo hierbas como romero o lavanda que desprendían un aroma calmante. Las agujas de pino reducían el amargor del humo. Funcionaba como un ambientador básico que enmascaraba el olor a lana mojada, pies sin lavar y humo en las noches más frías. Las familias usaban varios calentadores de ollas cerca de las camas, puertas y ropa de cama de paja. La ubicación adecuada marcaba una gran diferencia. El calor no se extendía lejos, pero podía descongelar los dedos y ayudar a los niños a dormir, pero el peligro estaba cerca. Estos calentadores se agrietaban con el calor extremo, especialmente si la arcilla era de baja calidad o estaba húmeda. Una olla que se derrumbaba podía derramar brasas sobre pisos de madera, ropa de cama o techos de paja. Muchas casas eran altamente inflamables. Un accidente podía quemar todo el centro de la ciudad. Los registros de lugares como York, Gent y Brujas enumeran incendios iniciados por estos dispositivos. Algunos se extendieron por los vecindarios en 1387. Un calentador fue derribado supuestamente por un gato en un pueblo alemán, destruyendo 12 casas y matando a 3. A fines del siglo XV, las ciudades comenzaron a regularlos. Algunos los prohibieron por completo. Otros permitieron su uso solo durante el día. Los inspectores patrullaban noches de invierno, revisando ventanas brillantes o humo atrapado. Podría significar una multa equivalente al salario de una semana. Aún así, las familias las usaban en secreto cuando las temperaturas caían por debajo del punto de congelación. Excavaciones arqueológicas en toda Europa han encontrado ollas quemadas en áreas para dormir, algunas agrietadas por choque térmico, otras manchadas con humo. En algunos casos, capas de hollín y ceniza ayudan a identificar qué ollas eran, para calentar, no para cocinar. Estos hallazgos muestran lo lejos que llegaba la gente solo para sobrevivir al invierno. Hoy en día, un calentador que propaga humo, se agrieta y comienza incendios no pasaría ninguna verificación de seguridad. Pero en los siglos más duros de la Edad Media, la gente tenía pocas opciones. El calentador de olla de barro era barato,
Inteligente, y por un tiempo valió la pena. Riesgo cuando las temperaturas invernales bajaban. Los hogares medievales se adaptaban cambiando sus hábitos de sueño. En lugar de depender del calor artificial o de fuentes de combustible costosas, una de las soluciones más extendidas y prácticas era dormir en grupo. Las familias dormían juntas en una sola cama para conservar el calor usando el calor corporal compartido para sobrevivir las noches frías. Esta práctica era común tanto entre los pobres como entre los ricos, impulsada por la necesidad en lugar de la comodidad o la tradición en los hogares campesinos. Familias enteras dormían en la misma cama, padres, hijos, abuelos y a veces incluso sirvientes compartían el espacio para dormir el arreglo. Seguía un patrón: los más vulnerables como los bebés, los ancianos o los enfermos se colocaban en el medio de la cama donde estaba más cálido, los adultos y los niños mayores que generaban más calor y podían tolerar el aire más frío, dormían. En los bordes exteriores, esta posición ayudaba a reducir la exposición al aire frío y aumentaba la calidez general, especialmente en hogares sin aislamiento, pisos adecuados o revestimientos de paredes protectores. La práctica no se limitaba a los hogares más bajos, incluso en las casas señoriales. Era común que grupos de sirvientes compartieran camas. Los registros históricos indican que de 4 a 6 personas a menudo dormían juntas incluso en hogares con más recursos y habitaciones disponibles. El espacio se conservaba y el calor se maximizaba al minimizar el número de habitaciones, que necesitaba ser calentado o mantenido usando leña, carbón o pete, además de personas. Los animales se incluían frecuentemente en el arreglo para dormir. Los perros y gatos comúnmente se permitían dormir en camas, especialmente durante los meses más fríos en las casas rurales. El ganado más pequeño, como corderos o lechones, también podía ser llevado al interior para proporcionar mayor calidez y comodidad. La presencia de animales aumenta la temperatura ambiente en habitaciones sin estufas o chimeneas, lo que hace que el sueño sea más llevadero durante lo peor de la temporada y ayuda a prevenir la hipotermia en condiciones extremas. Los beneficios económicos de dormir en grupo eran significativos. Calentar varias habitaciones era costoso, y en muchas casas solo la habitación principal tenía chimenea. El calor corporal era aún un recurso confiable y renovable, y la agrupación eliminaron la necesidad de combustible en exceso cuando el combustible como la leña, el pete o el estiércol eran escasos o caros. Conservar el calor mediante el contacto cercano era a menudo la única solución viable para las familias pobres o rurales que intentaban sobrevivir a los duros inviernos. Sin embargo, los inconvenientes eran notables. Dormir en espacios cerrados facilitaba la rápida propagación de enfermedades y parásitos. Los piojos, las pulgas y la sarna eran infecciones respiratorias comunes que se propagaban fácilmente entre los miembros de la familia, particularmente en invierno, cuando las casas permanecen cerradas y mal ventiladas. Un solo caso de enfermedad a menudo provocaba brotes en todo el hogar, particularmente de resfriados, síntomas similares a la gripe y otros las condiciones contagiosas que empeoraron con la desnutrición o la humedad durante los principales brotes de enfermedades, como las olas de peste bubónica. Las preocupaciones de salud pública llevaron a cambios en las prácticas de sueño. En el siglo XV, algunas regiones introdujeron restricciones al uso compartido de la cama y enfatizaron una mejor higiene. En los entornos monásticos y algunos hogares urbanos se establecieron reglas para reducir el contacto durante el sueño, incluido el requisito de cubrirse la cara o posiciones designadas para dormir. Estas medidas marcaron los primeros intentos de reducir la infección a través de los arreglos para dormir en entornos premodernos, aunque la aplicación y la eficacia varían mucho entre regiones y comunidades. Mientras que el calor corporal era gratis, algunas personas medievales buscaron un enfoque de calefacción más sofisticado, con un calor verdaderamente uniforme, la solución que encontraron acechando bajo sus pies. Sin embargo, resultaría ingeniosa y mortal durante la Edad Media.
Mantenerse caliente durante los meses de invierno no solo era difícil, a menudo era ilegal a diferencia de hoy, donde calentar una casa es una cuestión de pagar una factura de servicios públicos. Las familias medievales tenían que depender de leña u otras fuentes de combustible recolectadas de los bosques cercanos. Sin embargo, el acceso a estos recursos naturales estaba muy restringido en gran parte de Europa. Los bosques no eran tierras públicas, eran propiedad y estaban regulados por la nobleza, la iglesia o la corona. Estos terratenientes aplicaban reglas estrictas sobre lo que se podía tomar, y por quien a menudo se trataba incluso el acto más pequeño de recolectar madera como un delito penal en Inglaterra. Las leyes forestales establecidas por Guillermo el Conquistador a fines del siglo XI estaban entre las más duras, diseñadas originalmente para preservar los terrenos de caza para la realeza. Y sus invitados, estas leyes colocaban grandes extensiones de tierra fuera del alcance de los plebeyos dentro de estos bosques reales, designados era ilegal. Talar árboles, quitar ramas o incluso recolectar madera que ya había caído naturalmente al suelo. Los infractores podían enfrentar severas sanciones que incluían multas, prisión o, en teoría, mutilación física, aunque los castigos más extremos rara vez se llevaban a cabo por delitos, como recoger ramas caídas. La amenaza por sí sola a menudo era suficiente para infundir miedo. Existían restricciones similares en todo el continente. En Francia, el sistema de regulación forestal incluía el dédou levadura massage, que permitía a los campesinos recolectar madera solo en circunstancias estrictamente controladas. Se les permitía recolectar ramitas caídas, pero solo aquellas que pudieran alcanzar sin herramientas. Cualquier cosa más allá de eso, como cortar ramas o cavar en busca de raíces, estaba prohibido sin el permiso del dueño del bosque. En la práctica, esto significaba que la capacidad de una familia para calentar su hogar durante el invierno dependía completamente de lo que las autoridades consideraban aceptable, independientemente de la necesidad o las dificultades. Pero la necesidad a menudo anulaban la legalidad a medida que los inviernos se volvían más fríos y la leña seguía siendo escasa. El robo de madera se convirtió en un delito común y necesario. Los documentos judiciales históricos de mediados del siglo XIII a mediados del siglo XIV muestran que en algunas regiones el robo de madera representaba casi el 40% de todos los delitos relacionados con el invierno. Los castigos variaban significativamente según la ubicación y la autoridad gobernante. En partes de la Alemania medieval, los campesinos sorprendidos robando madera podían ser multados con el equivalente a 2 semanas de salario, una carga significativa para las familias empobrecidas en los pueblos ingleses. Los infractores podían ser colocados en cepos públicos para ser humillados frente a sus vecinos en los casos más graves. En casos especialmente reincidentes dentro de los bosques reales protegidos, las personas podían ser encarceladas o castigadas físicamente. Aunque resultados tan duros no eran comunes para los infractores primerizos, a pesar de los riesgos legales, las comunidades desarrollaron métodos cada vez más sofisticados para recolectar combustible sin ser atrapadas. Estos esfuerzos a menudo se coordinaban a nivel de aldea. Las herramientas silenciosas para cortar madera se fabricaban con hojas envueltas en tela para amortiguar el ruido. Los equipos de recolección se rotaban en diferentes noches para evitar crear patrones que pudieran ser detectados por los guardabosques que patrullaban. Estos guardabosques empleados por los señores locales o agentes reales tenían la tarea de monitorear la actividad forestal y detener a cualquiera violar las reglas. Los aldeanos los veían con una mezcla de resentimiento y cautela, sabiendo que ser atrapados podría significar multas que sus familias no podían pagar, o peor aún, las mujeres jugaban un papel central en este trabajo peligroso. El análisis de los registros judiciales de varias regiones muestra que las mujeres representaban más del 60% de los acusados de robo de madera. Esta tendencia fue constante en gran parte de Europa, incluidos Inglaterra, Francia y Polonia.
Parte de la razón era la reunión cultural. El combustible se consideraba trabajo de mujeres, parte de las responsabilidades domésticas asignadas a esposas, hijas y madres. En algunos casos, las mujeres también recibían un trato ligeramente más indulgente que los hombres cuando eran atrapadas. Como los jueces o los lores pueden haberlos visto como menos amenazantes, independientemente de que estas mujeres no solo eran cuidadoras, sino también proveedoras, que se arriesgaban al castigo para asegurar que sus familias pudieran sobrevivir al frío del invierno. La situación se volvió aún más desesperada durante los periodos de crisis, como la Gran Hambruna de 1315 a 1316. Este evento devastador, causado por una combinación de fuertes lluvias, malas cosechas y escasez de alimentos, condujo a una hambruna generalizada y un colapso económico durante este periodo. El robo de madera aumentó en toda Europa de una manera inglesa. Los registros muestran un aumento del 280% en los procesamientos por robo de leña durante los años de hambruna, seguido de una caída total, lo que sugiere que la aplicación simplemente se volvió imposible cuando la mitad del pueblo violaba la ley solo para mantenerse caliente. No había ni los recursos ni la voluntad para procesar a todos. Esta creciente realidad eventualmente impulsó reformas en algunas áreas. A fines del siglo XV, los cambios en la política social comenzaron a reflejar una comprensión más práctica del problema. En ciertas partes de Alemania y Suiza, se crearon lotes de madera comunales, donde los aldeanos podían recolectar combustible legalmente, de acuerdo con reglas ajustadas al tamaño y los ingresos del hogar. Las iglesias también comenzaron a asignar partes de sus bosques para feligreses pobres durante los meses de invierno. Estas reformas a menudo funcionaron de manera no oficial al principio, con el clero haciendo la vista gorda ante aquellas en necesidad, pero con el tiempo se volvieron más estructurados, formando la base de los primeros sistemas de bienestar local, en última instancia para innumerables familias medievales. Recoger leña sin permiso no era un acto de rebeldía, era un acto de supervivencia. Los duros códigos legales chocaban con la realidad cotidiana de la vida rural, donde el frío podía ser tan mortal como el hambre frente a la brutal elección entre congelarse o quebrantar la ley. Muchos campesinos tomaron la única opción que sintieron que podían arriesgarse al castigo. Por el bien del calor al final, las leyes pueden haber permanecido en los libros, pero la necesidad humana a menudo tenía la última palabra. Estos métodos de calefacción prohibidos nos recuerdan lo afortunados que somos hoy. Nuestra calefacción. Las preocupaciones son la eficiencia y el costo, no la supervivencia.